protagonista y sea abordado desde una perspectiva lo más amplia posible. Eso significa el ámbito educativo, ya que hemos pasado por algunos centros escolares entrando en contacto con los más pequeños de la casa para que conozcan la historia del instrumento, la evolución, los intérpretes más destacados, y también a través de otras acciones como la que tuvo lugar hace 2 días en la ermita aquí al lado, donde el alumnado de esta escuela, justamente, que además da clase aquí arriba, así que este espacio en cierta manera es nuestra casa, pues ofreció un concierto vinculado a una charla donde todos los asistentes creo que pudieron aprender muchísimas cosas y sobre todo disfrutar de las diferentes maneras de entender al timple desde el ámbito educativo, ya que ese alumnado que fue el protagonista el pasado miércoles, es alumnado que viene de diferentes lugares, diferentes edades, diferentes formaciones. Unos llevan más tiempo estudiando y otros llevan menos. Y justamente ese pretende ser el espíritu de Isla de Timple, que todos ustedes que estén ahí sentados pues puedan ver diferentes perspectivas del instrumento, puedan conocer diferentes maneras de entenderlo y de tocarlo. Y hoy llega el turno del concierto. De los conciertos. Va a ser un concierto doble. Tendremos la oportunidad de escuchar dentro de un ratito el proyecto Maridaje junto a Augusto Báez, que en nada lo tendremos por aquí. Y antes de eso, pues siempre me parecía interesante que ustedes pudiesen conocer y que pudiesen pues ver otras maneras de tocar el timple. En el día de hoy, en esta ocasión, creo que somos muy afortunados porque vamos a tener a 2 musicazos sobre este escenario, sobre este entorno. Hablo de Laura Martel. ¿Ves? Sin tocar, ya la aplauden. Esto solo puede mejorar. ¡Qué maravilla! Que además viene acompañada por Javier Serpa. Si quieren pueden ir pasando, por favor, y ya se van acomodando. Inicialmente iba a estar Misael Jordán, como han visto en el cartel, pero como me acaba de decir Javier antes de salir, hoy estoy haciendo de bombero, estoy apagando el incendio porque a Misael le surgió un imprevisto, no podía estar aquí y el guitarrista que va a estar acompañando a Laura es Javier Serpa. Todo un lujo, todo un privilegio para el timple que músicos como Laura sean los que lo interpreten y músicos como Javier Serpa en la guitarra pues tengan la gentileza de acompañarlo. Para mí es muy especial el proyecto en sí, pero especialmente que estén ellos aquí, porque la primera vez que vi a Laura fue hace muchísimos años en Valsequillo, de donde viene, y antes se lo dije, no sé si ella se acuerda, pero las piernas no le llegaban al suelo. Era una niña pequeñita, muy tímida. Lo de tímida sigue siendo igual, pero lo ya no es pequeñita, ya es muy grande, ya tiene su carrera con varios discos y creo que es muy interesante que conozcamos su punto de vista sobre el timple, sobre la música y que nos deleitemos con su interpretación. Mientras ellos hacen su concierto y nosotros haremos el nuestro, ustedes están viendo por ahí la bodega Hinojo, una bodega de Telde que va a ofrecer sus vinos por si ustedes quieren maridar esta música con los vinos hechos en el municipio, que seguro que tienen muchísimo cariño detrás y ustedes lo van a poder disfrutar. Hay que pagar el vino y junto con el vino viene una tapita, que la tapita no hay que pagarla. Entonces ya ustedes van haciendo ahora sus cálculos, mirando las perrillas que tienen y pueden acercarse allí. Aquí hay unas mesitas altas también. Y la idea es que pasemos un ratito en familia, que pasemos un ratito distendido, agradable, donde el timple, la música y el buen rollo pues sean los protagonistas. Bienvenidos a Isla de Timple. Les dejo con Laura Martel y con Javier Serpa. A disfrutar.
mi nombre es Laura Martel y estoy encantada de poder estar compartiendo este ratito en esta iniciativa tan interesante como es Isla de Timple. Y nada, mi compañero y amigo Javier Serpa me acompañará durante esta pequeña velada. Y acabamos de interpretar un tema muy popular que seguro que muchos de ustedes conocen, que es el joropo Alma Llanera. Y ahora continuaremos con un choro, un género brasileño llamado son de carrilloes. Así que para ustedes este tema espero que lo disfruten. Gracias.
Muchísimas gracias. Y nada, ya nosotros vamos llegando a nuestro final en esta pequeña intervención primera en este acto, y nos vamos a despedir con un tema de Celso Machado llamado La Parasula. Así que para ustedes espero que disfruten y que pasen una velada agradable. Muchas gracias.
Para todos ustedes, el maestro Augusto Báez al piano.
Muchísimas gracias. Bueno, este tema con el que hemos comenzado se llama Tanganillos de Oriente y es entendemos que una prueba de la música que nos gusta hacer, es decir, utilizar el pasado para ir hacia el futuro. Como dice Yeray Rodríguez, un músico al que admiramos y un ser humano al que admiramos, es muy importante a veces retroceder hacia el futuro. Y entendemos que con la música es muy fácil hacer este tipo de cosas, o al menos es interesante porque no solo aprendes, sino que además pues, permites establecer diálogos y acercarte a lugares a los que desde un lado o desde el otro pues quizás es más complicado. La melodía del tanganillo me ha acompañado desde siempre, desde mi primer disco, prácticamente está el tanganillo sonando por ahí, fue una de las primeras canciones que aprendí a estudiar como alumno. Y siempre me ha cautivado la idea de jugar con esas melodías de nuestro folclore, ver hacia dónde pueden ir, acercándola a otros estilos, a otras influencias. Y en este caso, además, en este formato timple y piano, que no es muy habitual, pues creo que da muchísimo más pie también para esa experimentación. Vamos a hacer un tema a continuación que sí que forma parte del proyecto que nos une a Augusto Báez y a mí, Maridaje, un proyecto en el que llevábamos muchos años soñando, ya que hemos tenido la oportunidad de tocar juntos en diferentes proyectos como Taburiente o en los diferentes grupos que he ido teniendo, donde Augusto es el pianista, y fruto de ello hemos estado participando en proyectos como Alma y en muchos repertorios distintos, pero siempre basándonos en proyectos discográficos donde el dúo no era el formato principal, sino una adaptación, digamos que para este formato, de otros proyectos con más músicos. De modo que siempre nos cautivó la idea de por qué no entrar al estudio con composiciones nuestras y con una conciencia de este formato. Y eso nos ha llevado a hacer este maridaje, que además hemos tenido la suerte de vincular y de acercar a los vinos que se hacen en Gran Canaria, estableciendo un paralelismo en todo ese proceso creativo que une a la música por un lado y a la elaboración de los vinos también. En el día de hoy, como antes anunciaba, por si hay alguien que haya llegado más tarde, tenemos la bodega Hinojo que comparte sus vinos con nosotros para que este Isla de Timple y este maridaje sea real. Así que vamos allá con quizás, para aquellos que tengan la curiosidad y seguramente estaban viendo antes diciendo ¿y por qué Germán tiene 3 timples? ¿Alguien tiene esa curiosidad? Si no, no respondo. ¿Sí? Pues uno porque me lo compré, otro porque me lo trajeron los Reyes y otro porque me lo regalaron. No, es broma. El timple con el que toqué antes es un timple tradicional, el timple convencional, además muy especial para mí porque perteneció a Totoyo Mellares, uno de los grandes referentes del timple y uno de los principales impulsores del timple moderno, si me apuran. Este otro timple que tienen aquí tiene una afinación con una cuerda afinada a una octava grave, luego van a ver la sonoridad que tienen, que me parece muy interesante. Y este otro es un timple tenor o un timple contra o una contra, como directamente nosotros lo solemos llamar. Este proyecto, Maridaje, utiliza pues, estas 3 sonoridades y nos parecía interesante, ya que el formato es tan íntimo, pues que los instrumentos también pudieran ofrecer su punto de vista en cuanto al timbre. Espero que disfrutemos. Yo estoy más a gusto que el carajo. Qué guay.
Muchísimas gracias. El paralelismo del que antes hablábamos entre la elaboración de los vinos y el proceso creativo musical, hay palabras que nos han llevado a entender, o mejor dicho, a transitar ambos mundos. Hay una palabra que es el título de la siguiente canción que vamos a interpretar para ustedes, que se llama Quizás, o Quizá. En una entrevista me preguntaron, ¿quizás o quizás? Digo, cualquiera de las dos. En el disco está Quizá, pero puede ser quizás, no pasa nada. Y justamente habla de esa incertidumbre, de ese no saber qué va a ocurrir, que está presente en el mundo del vino, desde que plantas la parra o desde que recoges la cosecha y empiezas a pensar en la siguiente cosecha y ver si se dará, si el tiempo ayudará, si habrá lluvias para que el gasto de agua no sea tan elevado, si el vino está bueno, si será la cantidad que necesitamos para que las cuentas salgan. Y esa incertidumbre está presente a lo largo de muchos meses. Y justamente eso ocurre también en el proceso creativo musical. Cuando ustedes reciben las canciones, ya han sido pensadas, ya han sido maduradas, ya han sido grabadas. Una vez y se graban, se mezclan, se masterizan. De modo que desde esa idea inicial que surge en la intimidad y en la soledad del estudio, hasta este momento como el que ahora compartimos con ustedes, pues hay muchísimos quizás, y gustará, y funcionará, y nos sentiremos bien, y saldrán conciertos, y la gente se emocionará con lo que hacemos. De modo que es una palabra que a nosotros nos cautivaba, y por eso queríamos inmortalizarla a través de uno de los temas de este disco. Para todos ustedes, y para nosotros también, porque lo vamos a disfrutar mucho, quizás.
Muchas gracias. Bravo, gusto. Muchísimas gracias. Pero a ver que ya lo estoy. Ahora. Vamos a hacer ahora un tema precioso. Al menos esa es mi opinión. A ver qué piensan ustedes después de que lo hayamos hecho. El tema lo compuso este señor que ven aquí sentado al piano. Próximo, a los pocos días, creo, del fallecimiento de José Antonio Ramos. Antes hablábamos de Totoyo, y si hablamos del timbre de la historia y de esos referentes que han hecho, sin lugar a dudas, que músicos como yo hoy día estemos sobre un escenario y tengamos el propósito de vivir nuestros sueños con un timbre en las manos, pues debemos tener en cuenta a músicos como José Antonio Ramos. Augusto fue músico de él durante muchos años, en su grupo, en su banda, y fue justamente ahí cuando lo conocí. Algunas de las veces que José me invitó a tocar con él, pues cuando iba a los ensayos, pues muy nervioso, muy entusiasmado con la idea de qué guay tocar con mi profe, qué guay tocar con mi ídolo. Y veía ahí a sus músicos, a sus compañeros y escuchaba casi que las primeras experiencias que tuve en ese sentido. El timbre junto a una batería, junto a un bajo eléctrico, sonando por los altavoces. Fue una experiencia increíble, que sin duda fue una motivación, yo creo que decisiva, para que años más tarde me planteara la música como opción profesional y opción de vida. Bueno, pues ahí entro en contacto con él y cuando se entera de su fallecimiento, él estaba en Rusia, estudió el superior de piano en Rusia, y allí cuando se entera, pues compone la canción que vamos a hacer a continuación. A pesar de ser un momento triste y de ser una pérdida, la música creo que tiene el inmenso poder de ayudarnos a transitar esos momentos, y creo que a través de este tema que vamos a escuchar, pues podemos reflejarnos de una manera muy bonita en un sinfín de emociones. En este caso el origen está ahí, pero creo que es aplicable a lo que cada uno de ustedes quiera, y eso es justamente el poder que la música tiene. Para todos ustedes, Nana. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la cerruda. Acabamos de hacer la retamilla, uno de los temas más importantes para José Antonio Ramos. Fue un tema que compuso a su padre, Antonio Ramos, uno de los principales motivadores de que él estudiara timple y de que él estuviera vinculado a la música, ya que vivía en un ambiente pues, muy musical, no solo en Artenara, sino también en la ciudad cuando se muda. De modo que la pérdida de su padre pues, fue un duro golpe para él y este tema, la retamilla, pues sé que para él era importante porque tuvimos la posibilidad de compartir esas impresiones y además Augusto tuvo la oportunidad de tocarlo muchas veces con él y no podíamos, desde nuestro punto de vista, pues hacer un concierto de timple, hacer un concierto con las personas, sin hacer alusión a la persona que nos unió, Augusto y a mí. A mí como profe y como ídolo y a Augusto como compañero y creo que como ídolo también. Vamos a hacer un tema ahora también incluido en maridaje. Es un tema, los títulos de los temas siempre tienen una sola palabra, era algo que para nosotros era importante, tratar de que una palabra pudiese reflejar pues, todo lo posible. Y hay muchas palabras que pueden reflejar muchas cosas, como la que viene a continuación. El tema se llama Lágrima y fue un descubrimiento muy bonito para nosotros porque al estar en el proceso de elaboración, sobre todo de todo el trabajo de hacer las similitudes entre la música y el vino, pues estuvimos en contacto con enólogos, con personas especializadas en la ruta del vino, en ruta del vino de Gran Canaria, quienes pues hacían un paralelismo y una disertación de cada una de las canciones que nosotros les ofrecíamos. Eran bocetos entonces, ni siquiera estaba el disco grabado, buscando pues qué similitudes podía haber con los diferentes vinos que se hacen en la isla, atendiendo a los diferentes tipos de cepas, la humedad, la parte de la isla donde se elabora ese vino, atendiendo al clima. Y dentro de ese proceso, pues aprendimos, descubrimos, a lo mejor ustedes lo saben, pero nosotros no lo sabíamos, y es que hay un momento en el que la parra llora, en el que el vino, en el que en la parra surgen lágrimas, y es justamente no un momento triste, como normalmente nosotros asociamos pues las lágrimas o el llanto, sino que el llanto de la vid, el llanto de la parra es justamente el momento en el que anuncia que va a brotar de nuevo pues una nueva cosecha. Nos pareció muy bonita esa idea y de hecho en el disco, aquellos que lo tengan y aquellos que lo compren esta noche, porque no se van a ir de aquí sin comprarlo, el tema de lágrima tiene una fotografía donde se ve justamente ese punto en el que la lágrima sale de la parra. Fotos de Nacho González, un amigo y un fotógrafo extraordinario, que es el que ha ilustrado pues, todo lo que tiene que ver con este proceso. Lágrima para todos ustedes.
Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, otra palabra súper importante, no solo vinculada a maridaje, vinculada al vino, sino vinculada a todo. Vida.
Muchas gracias.